Bienvenida o bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos metemos de lleno con un perfil de personalidad muy específico del eneagrama. Es el tipo 1 con instinto de autoconservación. Seguro que a alguien le suena como el juez ermitaño. Tenemos como guía un documento, bastante detallado. Se titula El eneatipo juez ermitaño.pdf. Y la idea es exprimirlo, ¿no? Desgranar esas notas, ir un poco más allá. El objetivo es intentar comprender de verdad cómo funciona por dentro este eneatipo. Vamos a ver ese conflicto central que tiene, cómo choca su perfeccionismo con una energía que siente limitada y por qué tiende a aislarse. Queremos entenderlo bien, de forma crítica, con ejemplos claros, como sugiere el material, que sea útil. ¿Lista? ¿Listo para empezar a desentrañar esto? Venga, pues vamos al meollo. La tensión central. El documento describe como una lucha interna, constante, como dos voces ahí dentro, ¿no? Por un lado está el juez, pero ojo, no es solo alguien que critica, es como la encarnación de un ideal altísimo casi, inalcanzable, de cómo tendrían que ser las cosas. Los pensamientos que le atribuye el texto son del tipo: nunca suficiente, siempre hay algo mal, si no vigilo yo, todo se viene abajo. Es una voz que no para. Sí, y además con una convicción férrea, ¿verdad? Totalmente. Una convicción de que sus estándares son los correctos, los justos. El texto dice algo como: el problema es el mundo, la gente, no están a la altura. Así que tengo que protegerme de esa imperfección. Fíjate, incluso el placer lo ve como una distracción peligrosa. Solo el deber, el esfuerzo hacia esa perfección, parece justificar gastar energía. Una energía que además siente escasa. Claro. Y ahí en contraposición directa entra la otra figura, el ermitaño, que representa, según estas notas, precisamente eso, una capacidad energética limitada para cumplir con esas exigencias tan brutales del juez. Exacto. Es la voz del agotamiento. El documento pone ejemplos como: estoy hecho polvo, no puedo salir a arreglar el mundo, si apenas tengo fuerzas para arreglarme a mí. Es como vivir siempre con la batería a medio gas, ¿no? Frente a una lista de tareas interminable que le pone el juez. Y entonces, ¿qué hace el ermitaño? Buscar refugio. La soledad. Su lógica interna, según esto, es: solo, al menos controlo mi entorno. Puedo asegurar que mis cosas se hagan bien, sí. Y evito el caos de fuera, la decepción. Y esto lleva a una pregunta que es casi, existencial, que revela dónde pone su valía. Si dejo de exigirme lo imposible, ¿quién soy? Uf, qué duro. Mi valor está en esta autodisciplina implacable. Es una batalla interna, sí, y librada muy en privado. Muy silenciosa a menudo. Es una descripción muy... Gráfica, sí. Y esa combinación es justo lo que define a este subtipo, al uno conservación. Tenemos la pasión del uno, la ira, que aquí, como bien dices que apunta el análisis, no es tanto una explosión sino más bien una tensión constante, un impulso a corregir, fusionada con el instinto de autoconservación. Y el ingrediente clave, el que lo cambia todo según estas notas, es esa percepción de baja energía. Eso es. El documento usa una clasificación, llamativa. Energía negativa antipersona. Hay que entender bien esto, ¿eh? Sí, porque suena un poco fuerte, ¿no? Sí, suena fuerte, pero no se refiere a maldad ni a ser hostil porque sí. Se refiere más bien a una postura defensiva ante la vida. Es una energía que tiende a replegarse, a criticar, pero desde la distancia, a mantener una separación emocional porque percibe el entorno como imperfecto, potencialmente caótico, algo de lo que protegerse. Por eso, el gran conflicto, el desgaste, no es tanto con el mundo exterior, sino esa lucha interna, agotadora, y en silencio. Entiendo, claro. Y esa sensación de tener la materia baja, pues, tiñe todo lo demás. Todas sus acciones. Las notas dan ejemplos muy concretos que ayudan a verlo. Por ejemplo, la procrastinación, que normalmente pensamos es pereza, pero aquí... Aquí no es pereza, no. Es el resultado de un cálculo mental que paraliza. La presión brutal por hacerlo perfecto, más la anticipación del esfuerzo enorme que eso requiere, pues el coste percibido es abrumador. El texto describe la reflexión interna como: si me meto a fondo me cansaré antes de acabar. Tengo que medir cada gramo de energía. Ante el miedo a no llegar a su propio estándar y quedarse sin fuerzas, prefiere no empezar. Claro.
Es un aplazamiento por ansiedad, por necesidad de conservar recursos, aunque paradójicamente eso le genere más tensión todavía. Sí, es una trampa. Y otro comportamiento que se deriva de esto es la búsqueda de soledad, el lado ermitaño más visible. Rechaza invitaciones, evita planes sociales. Y de nuevo, el análisis sugiere que no es por ser antisocial sin más. No es otro cálculo coste-beneficio. Exacto. Las interacciones sociales gastan demasiada energía. Me exponen al desorden, a conversaciones que no van a ningún lado, a posibles críticas. Casi siempre la interacción social sale perdiendo en esa ecuación interna. Por eso quedarse en casa, en su espacio controlado, ordenado a su manera, es la opción preferida. El texto sugiere que encuentra satisfacción en cosas solitarias y meticulosas, un hobby de precisión, organizar algo, investigar a fondo. Cualquier cosa donde pueda ejercer control y buscar la perfección sin el desgaste de las relaciones, ¿no? Es como construir su pequeña fortaleza ordenada. Sí, exacto. En medio de un mundo que ve caótico. Son adaptaciones. Inteligentes desde su lógica interna, aunque a menudo dolorosas, claro. Esa tendencia antipersona, esa energía defensiva, se ve muy clara en la distancia emocional. Pensemos en el ejemplo de una reunión de trabajo que sugiere el material. Este uno conservación estará ahí observando, registrando mentalmente todos los fallos, el desorden, la impuntualidad, un argumento flojo. Pero callado. Muy probablemente callado, sí. ¿Por qué? Porque entrar al trapo, señalar el error, intentar corregir, supone un gasto de energía enorme que prefiere evitar. Se mantiene al margen, observa y juzga por dentro. Desde fuera, claro, puede parecer frío, distante, incluso un poco altivo. O pasivo-agresivo. También. Pero desde dentro, es pura autopreservación. Y su perfeccionismo también se adapta a esta economía energética. Como siente que no puede perfeccionar el mundo entero, sería agotador, concentra esa necesidad de orden en su parcela, lo que sí controla. Su rutina, por ejemplo. Su rutina, sí, llevada con rigidez casi militar, o una dieta supercontrolada, o la organización milimétrica del escritorio, la limpieza casi obsesiva. Ejercer control ahí le da una sensación, aunque sea parcial, de control global, de hacer lo correcto. Es una forma de manejar la ansiedad y dosificar la energía. Claro, pero me llama la atención cómo esa energía limitada choca con la pasión central del uno, la ira, esa fuerza que impulsa a corregir. Si la energía es baja y tiendes a evitar el conflicto, ¿qué pasa con toda esa ira? ¿Se evapora o se transforma? ¿El material dirá algo o no? Es una pregunta clave, sí. Porque la energía de la pasión no desaparece, se canaliza de otras formas. El análisis dice que, en este subtipo, la ira se transforma sobre todo de tres maneras, muy interconectadas y más internas que externas. La primera, y quizá la más constante y dolorosa, es una autocrítica crónica, feroz. El juez interno no solo juzga al mundo, se juzga a sí mismo sin piedad. Es esa voz que nunca está satisfecha. No es suficiente, podrías haberlo hecho mejor, has fallado. Uf, eso genera una tensión interna constante, imagino. Constante. Y a menudo física. Tensión en la mandíbula, en los hombros, problemas digestivos, es un desgaste continuo. La segunda manifestación es un resentimiento discreto, pero persistente. Es la acumulación de toda la frustración. Por la imperfección del mundo, por la falta de rigor ajena, incluso por su propia fatiga, que le impide ser perfecto. Pero, como no lo expresa, Exacto. Como expresarlo es costoso y va contra su tendencia a evitar el conflicto abierto, se lo guarda. Y esa ira contenida se convierte en resentimiento. Una especie de amargura, de rigidez, que se filtra. En su actitud, en el tono, en la cara seria. No hay gritos, pero la carga está ahí, acumulándose. entiendo. ¿Y la tercera forma? La tercera es una proyección crítica sutil. Aunque no hable mucho, cuando lo hace, su lenguaje suele estar teñido de juicios implícitos, sobre lo que está mal o debería ser. Un comentario sobre la ineficiencia, la falta de cuidado, la dejadez. No un ataque directo, pero se nota la crítica. Eso es. No suele ser personal, pero la señalización de la imperfección, según sus baremos, es clara. Es una forma de ventilar algo de presión sin meterse en una confrontación. Hay un ejemplo en las notas que lo ilustra muy bien, creo.
toda la dinámica de la ira contenida y el resentimiento. Describe una situación de trabajo. El juez ermitaño trabaja con un colega y éste entrega algo con errores menores, fallos objetivos pero pequeños. Vale. La reacción externa, guiada por el ermitaño y el ahorro de energía. Silencio. Quizá corrige los errores él solo, sin decir nada. Un suspiro como mucho. Evita el conflicto, ahorra energía. Pero por dentro, la reflexión del juez es muy distinta. ¿Qué piensa? El texto dice algo así como: «Esto es intolerable. ¿Por qué siempre tengo yo que arreglar los fallos de los demás? Mi tiempo y energía son limitados y ahora los gasto en su incompetencia. No se puede confiar en nadie». Es como un fogonazo de indignación interna. Que no sale. Y que, al no salir, se suma a esa mochila de resentimiento. Ese ejemplo es muy revelador. Muestra esa brecha enorme entre lo interno y lo externo. Encapsula la dinámica perfectamente. El estándar altísimo, la frustración, la ira ante el error, la decisión pragmática de no confrontar para ahorrar energía y el resultado: más resentimiento interno. Es un ciclo que, según el análisis, se repita mucho y desgasta enormemente. Y para terminar de contextualizar, el texto sitúa a este juez ermitaño dentro de lo que llama uno de los 3 eneatipos de energía negativa. Menciona otros 2, mente laberíntica y presionador de la acción, según la terminología de esta fuente, claro. Recordamos que lo de negativa no es moral, ¿eh? Para nada. Insistimos, no es moral. Busca describir la dirección del impulso. En estos casos es antipersona, en sentido defensivo. La energía se orienta a distanciarse, a criticar o, en otros tipos, a dominar. Como forma de protegerse de un entorno que se percibe como amenazante, caótico o imperfecto. En el caso específico del juez ermitaño, esta energía defensiva antipersona se manifiesta con 2 estrategias principales. Son las 2 caras de su moneda interna. Por un lado, la evitación. El aislamiento del ermitaño para no ser contaminado o desgastado y conservar energía. Y por otro, el juicio. La postura crítica y de cierta superioridad moral del juez. Le sirve de escudo contra la crítica externa: si yo soy el que juzga, estoy a salvo, y como pilar para mantener su sentido de integridad, basado en hacer lo correcto. Son sus mecanismos de supervivencia, psicológica y energética. Vale, creo que sí, que tenemos una imagen bastante completa. Recapitulando un poco, hemos explorado a fondo este perfil del uno conservación, el juez ermitaño, centrándonos en su conflicto clave. Esa tensión constante entre ideales de perfección muy altos y sentir que no tiene energía para alcanzarlos. Hemos visto que esto no es abstracto, que moldea su comportamiento concreto. Sí, totalmente. Se traduce en esa procrastinación, que no es pereza, sino miedo a no ser perfecto y a gastar recursos, en buscar la soledad como refugio, el ermitaño, en esa distancia emocional crítica, la energía antipersona defensiva, y en un perfeccionismo enfocado en lo pequeño, en lo controlable, rutinas, orden. Exacto. Le ve hacia adentro, como autocrítica implacable, que genera mucha tensión, y como resentimiento callado, pero corrosivo. Todo bajo esa idea de autopreservación mediante evitación y juicio. Lo has resumido muy bien. Y el documento al final deja una reflexión sobre la paradoja casi trágica que vive este eneatipo. Su propia necesidad de perfección, la del juez, le lleva a la soledad del ermitaño. Pero esa soledad que busca como refugio, irónicamente, no le da paz. A menudo alimenta más al crítico interno, ¿no? Justo. En el aislamiento faltan las experiencias reales, la interacción, que podrían suavizar esa visión tan rígida del mundo y de sí mismo. Es como un círculo vicioso. El juez exige un ideal inalcanzable, y el ermitaño le quita las herramientas, la conexión, la espontaneidad, aprender del error compartido, la aceptación de otros, que podrían ayudarle a relativizar esa exigencia. ¿Y a encontrar algo de paz? Eso es. La vía de crecimiento que sugiere el texto no parece ser lograr la perfección imposible, sino cambiar la perspectiva. Empezar a aceptar que ser valioso no es ser perfecto, que el valor no está en no cometer errores, sino quizá en afrontar la vida con más serenidad, compasión y aceptación de la imperfección humana, la propia y la ajena. Qué importante eso último. Mucho. Y esto nos deja con una última reflexión, que sale del análisis.
y que quizá resuene en quien nos escucha. Teniendo en cuenta esta batalla interna tan bestia entre el ideal y la energía limitada, librada en privado, ¿hasta qué punto esa búsqueda incansable de perfección personal, por noble que parezca, puede convertirse en una jaula? Una prisión autoimpuesta. Sí, que paradójicamente impide alcanzar justo lo que más se busca: la serenidad, la aceptación, la paz interior. Es una pregunta abierta, claro, para reflexionar sobre la relación que cada cual tiene con sus propias exigencias e ideales.